¿No? Sí, muy bien. Venga, perfecto. Nada, lo primero, muchas gracias por asistir a este webinar sobre el nuevo líder para la transformación digital. Lo primero, quiero daros la bienvenida a la Cámara de Comercio de Madrid. Como algunos de vosotros ya sabéis, desde que comenzó el estado de alarma, hemos venido periódicamente desarrollando diferentes webinars gratuitos que aporten valor a la empresa y a sus profesionales. Antes de comenzar el webinar, brevemente quiero presentaros una acción formativa que lanzamos para los meses de julio y septiembre. Es un curso de dirección estratégica para la innovación y la digitalización empresarial. Va a ser un curso de 90 horas en modalidad in streaming y dicho curso se centrará en 3 pilares básicos. Los procesos de innovación y transformación digital en las compañías, el impacto de la transformación digital en las diferentes áreas de negocio, principalmente en las finanzas, en los recursos humanos, en el marketing y en las ventas, y luego cómo ejecutar y dirigir esta transformación desde los puestos directivos y de responsabilidad. Al final del webinar, a todos los inscritos os enviaremos el enlace del webinar y la información del curso, ¿de acuerdo? Para el webinar de hoy contamos con la presencia de 3 profesionales especialistas en el sector de la transformación digital. ¿De acuerdo? Voy a pasar a presentarlo brevemente. Son Alberto Martín San Cristóbal, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ICADE, socio fundador de la consultora tecnológica Decimal Life y actualmente director de Alaro Avant, compañía de seguridad de la información. Al mismo tiempo es formador en emprendimiento, estrategias y nuevas tecnologías. David Martínez, licenciado en Psicología y máster en Dirección de Recursos Humanos por la Cámara de Comercio de Madrid, profesor honorífico en el título propio de Recursos Humanos de la Autónoma, es autor de diferentes herramientas de evaluación de recursos humanos. Actualmente es el director de Talent Assessment en la firma de transformación digital de K-Talent. Y contamos también con la presencia de Nicolás Afonso. Es Digital Executive Program por el ISDI, Programa de Desarrollo Directivo por el IS, Ingeniero Industrial por el ICAI. Es un apasionado de la transformación y las oportunidades de la era digital. Es CEO en Tadibox y actualmente es consultor de transformación digital independiente en empresas y en startups. Igual, los 3 son profesores de diferentes áreas en la Cámara de Comercio. En el webinar de hoy lanzaremos diversas preguntas que abordarán los ponentes en un formato de mesa redonda. ¿De acuerdo? Al final del webinar dejaremos 15 o 20 minutos para preguntas de los asistentes. Dichas preguntas nos las podéis ir lanzando por el chat y al final las responderán los ponentes. Bueno, sin más, vamos a pasar a comenzar con la mesa redonda, ¿de acuerdo? El primer tema que queríamos un poco abordar, que yo quiero lanzar a los ponentes invitados, es que es una pregunta muy básica. ¿Por qué la innovación es tan importante a día de hoy? Bueno, David, esa te la contesto yo. Un saludo a todos. Gracias por unirnos al webinar. Gracias, David y Alberto y David. Bueno, pues hoy en día la innovación ha cogido un carácter muy especial. Muy especial, ¿por qué? Pues porque todo el tema de la digitalización lo que ha hecho es que a las empresas, a los trabajadores y demás, nos ha dotado de un montón de herramientas, de servicios que nos permiten crear negocios, ejecutarlos y hacerlo mucho más rápido. ¿Qué ocurre con esto? Pues que los modelos de negocio que veníamos trabajando normalmente cada vez duran menos tiempo. De hecho, en 1950 la vida media de las empresas del Standard & Poor's 500 era de 60 y algo años. Ahora ya vamos por 20 o menos. Es decir, cada vez los modelos de negocio duran menos y bueno, pues ¿cómo nos respondemos a esto? Pues hay que responder esto a través de la innovación. Es la innovación la que nos va a dar la puerta a encontrar nuevos modelos de negocio para poder ir explotándolos sabiendo que cada vez nos van a durar menos. Por lo tanto, ese ciclo de innovación es un ciclo que las empresas tienen que incorporar, si es que no lo tienen ya, de una forma muy recurrente para ir constantemente optimizando, mejorando ese modelo de negocio o encontrando otros modelos de negocio que le permitan vivir y subsistir de aquí a los próximos años. Si me permites apuntar una cosa más, creo que muchas veces en España nos hemos visto forzados a innovar, no por vocación, sino por necesidad. Creo que tenemos una experiencia cercana
en el año 2008 con una crisis importante, donde las empresas se vieron obligadas a innovar, muchas incluso con la internacionalización, saliendo de nuestras fronteras. Ahora la historia se vuelve a repetir y tan solo 8 años después volvemos a tener esa necesidad de innovar porque o lo hacemos o muchas empresas lo van a pasar muy mal hasta el punto de ni siquiera poder sobrevivir, con lo cual en ese caso sería por necesidad también, no solamente por vocación. Debemos intentar que las empresas aprendan de estas crisis para tener la innovación como vocación más que como necesidad, yo creo. Vale. Muchas gracias. Otro tema crucial, bastante, que nos va a llevar a centrar luego más el debate es ¿qué se entiende por digitalización? ¿Cómo se responde a las amenazas que vienen del mercado y qué deben hacer las empresas? Bueno, pues siguiendo lo que estábamos comentando, esa respuesta a la innovación es lo que tienen que hacer las empresas. La digitalización no solo es hacer lo mismo que he hecho siempre apoyándome en herramientas tecnológicas, la digitalización es un paso más allá. La digitalización es aprovechar todas las oportunidades, servicios, tecnología, empresas y demás que tenemos a nuestro alrededor, a nuestra disposición, que nos ha permitido, con todo este tema de transformación digital, tener mucho de eso, aprovecharlo para ser capaces de reinventar, optimizar nuestro modelo de negocio. No tanto enfocado a hago lo mismo de forma más eficiente, sino a cómo soy capaz de cubrir las necesidades de mi cliente de forma más efectiva y eficaz. Entonces es una forma diferente de trabajar, es una forma diferente de enfocar la forma de trabajo y además es una forma que impacta mucho en cómo las empresas, no solo las empresas, sino también los profesionales, que también tenemos que reinventarnos en este sentido para poder aprovechar esas oportunidades de la transformación digital. Mico, no sé si estarás de acuerdo conmigo, aunque David nos formula la pregunta como cómo hacer frente a las amenazas, pero y desde el lado de las oportunidades, cómo aprovecharlas, ¿no? Yo creo que también eso es la parte interesante de esto, ¿no? En vez de además de una estrategia defensiva, una estrategia ofensiva, para aprovechar esas oportunidades que en momentos de crisis aparecen. Y creo que precisamente ahora hay un entorno muy adecuado para, evidentemente, protegerse de esas amenazas, pero ¿por qué no buscar las oportunidades que se están generando? Y nuevos negocios, nuevos usos de la tecnología, nuevas oportunidades en definitiva que van surgiendo. Efectivamente, y conocer, como dices tú, Alberto, conocer todas esas, en las diferentes áreas, todas esas oportunidades, ver cómo otras empresas o personas están aprovechando esas capacidades digitales que se está ofreciendo, que el mercado nos ofrece, es crucial para entenderlas, verlas y luego, como tú dices, saber aprovecharlas para ver todo esto de la transformación no como una amenaza, ni mucho menos, sino al revés, como una gran oportunidad para diferenciarte, para ganar y avanzar. Entonces yo creo totalmente de acuerdo contigo, Alberto, creo que ese es el espíritu y que bueno, que al final quien vea esto como algo positivo, como una oportunidad, tiene ya mucho camino ganado y va a conseguir salir de esta situación mejor que aquel que ve todo como una amenaza. Hombre, es que la digitalización ahora, claro que es una oportunidad porque es especialmente en el entorno que nos está tocando vivir, o te digitalizas o tienes un riesgo muy alto de desaparecer. Es decir, lo que ha llegado con el COVID, en fin, la digitalización es esto. La digitalización es hacer las cosas que antes hacíamos de una forma más analógica utilizando tecnología. Y ya solamente el poder tener que coordinar equipos de una forma remota es digitalizar la gestión de las personas, ¿no? Entonces, ahí totalmente de acuerdo también con Alberto y con Nico. O sea, la digitalización es una oportunidad que tenemos que aprovechar, pero porque es que si no aprovechamos es posible que desaparezcamos como compañía. Fenomenal. Bueno, hablamos de digitalización, de procesos, pero evidentemente detrás de la digitalización de los procesos se requiere de unos profesionales que tengan una serie de competencias o habilidades, ¿no? ¿Me podéis confirmar qué características, qué se requiere, qué se necesita? Pues claro, lo cierto es que efectivamente al final la digitalización obviamente es el uso de tecnología y hacer procesos o procedimientos de una forma más eficiente, pero también es cómo las personas utilizan esa tecnología. Es decir, se me viene a la cabeza el caso de una compañía de distribución muy importante a nivel mundial que quiso digitalizar su proceso de stock para que las personas que están en el almacén no tuvieran que contar el stock de cada tienda y no funcionó no por la tecnología, no funcionó por las personas. Al final esto es lo que nos lleva
a concluir es que las personas necesitamos unas nuevas competencias, unas nuevas habilidades digitales. De hecho, hace un par de años una Comisión Europea lanzó un documento extremadamente interesante, el Marco Europeo de Competencias Digitales, que fundamentalmente lo que buscaba era definir cuáles eran las características de un ciudadano digital, de un ciudadano que pudiera interactuar con fluidez con la tecnología. Bueno, pues es que realmente tenemos que buscar, tenemos que trabajar en esa dirección, tenemos que trabajar en la dirección que nuestros propios empleados en nuestras propias compañías tengan esas habilidades digitales porque las van a tener que poner en juego en un nuevo entorno de trabajo. Yo he leído estas últimas semanas algún estudio, alguna noticia sobre el grado de avance de la digitalización en estos 3 últimos meses, que ha sido el equivalente al esperado en los próximos 3 años. Entonces, de nuevo, la necesidad nos ha hecho avanzar a pasos agigantados. No solo las empresas, sino, como bien dices, David, las personas son las que al final desarrollan esas actividades y tienen que estar digitalizadas, entre comillas, también, ¿no? Ahora muchas personas pues, se han puesto, o incluso nos hemos puesto, yo me meto también en ese saco, las pilas con la digitalización a nivel personal en nuestro entorno de trabajo. Al estar confinados en casa hemos tenido que aprender nuevas formas de trabajar. Y eso, si está promovido por la empresa, va a ser mucho más eficaz que si depende del trabajador solamente. La empresa tiene que crear ese entorno adecuado y poner los medios adecuados, y uno de ellos es intentar la concienciación por parte del trabajador de que debe adquirir o desarrollar o mejorar esas capacidades digitales que también son esenciales para él y para su empresa, por supuesto. Vale. Sí, totalmente de acuerdo. Y además hablamos muchas veces de la transformación digital como que las empresas se tienen que adaptar para encontrar su modelo de negocio. Yo hago siempre la equivalencia, que creo que es muy interesante, de que las personas en sí mismas también somos un propio modelo de negocio y una propuesta de valor que nos vamos ofreciendo a las empresas, ¿no? Entonces, que nosotros mismos seamos digitales y vayamos con esa propuesta de valor y esa forma de trabajo digital a las empresas es lo que además nos va a hacer más empleables también en el futuro, porque son las que las empresas están buscando. Vale. Pues aquí por el chat preguntan cuáles son las habilidades que tiene un nativo digital. A ver, realmente no es que los nativos digitales tengan unas habilidades que les vengan dadas. Obviamente todos los... O sea, no lo querría diferenciar, creo que sería un error diferenciarlo entre cuáles son las competencias de un nativo digital y las de no un nativo digital. Es que hay gente que no es nativa digital, que puede tener unas competencias digitales tremendamente bien desarrolladas y viceversa. Puede haber nativos digitales que se manejan muy bien con su smartphone, pero le sacas de su entorno de smartphone y le cuesta horrores. A ver, desde luego aquí ya sí que depende, en el fondo la pregunta tendría que ser más bien, oye, ¿cuáles son las competencias digitales? ¿Cuáles son las habilidades o las variables que me hacen a mí ser un profesional con el que me voy a poder desenvolver con fluidez en un entorno digital? Bueno, pues ahí nosotros contamos con diferentes modelos de competencias. Por ejemplo, estoy trabajando yo en un equipo para desarrollar un modelo de liderazgo digital que fundamentalmente tiene 3 grandes áreas: Agile Mindset, Leading Change y Driving Business. Y dentro de cada área tienes una serie de competencias. Learnability, pues la capacidad para aprender, porque es un entorno donde requiere un aprendizaje continuo. Agility, facilidad para cambiar y para adaptarte a los cambios que de hecho este nuevo entorno ofrece con mayor frecuencia. Curiosity, oye, pues tienes que estar permanentemente viendo cuáles son las tendencias, tener esa curiosidad permanente. Drive to Lead, liderar a otros. Championship Collaboration, pues colaborar. Humility, Empowerment. No querría tampoco aburrir excesivamente a la audiencia, pero fundamentalmente va de esto, de utilizar una serie de nuevas capacidades o de dar más importancia, porque, por ejemplo, Learnability, esa capacidad para aprender, pues siempre ha sido importante, pero es que ahora es crucial. Es que ahora es la clave. Es que un profesional que entrase hace 20 años en su empresa, cuando comienza a trabajar y cuando termina de trabajar, lo que ha aprendido puede haber sido más o menos reducido. Es que hoy por hoy
un profesional que entre hoy a una empresa, cuando termine su trayectoria profesional o cuando termine su experiencia en esa empresa, va a tener que haber aprendido muchísimas cosas más y tiene que tener esa capacidad. Pero por supuesto, si queréis que profundicemos en, oye, pues modelos concretos y tal, podríamos hacerlo, pero a lo mejor es un poco arduo. Yo destacaría, David, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dices, y destacaría, por resumir en una, la capacidad de adaptación, ¿no? que en parte engloba todo lo que estás diciendo de aprendizaje y demás. Para mí la capacidad de adaptación de las personas en un entorno que cada vez es más cambiante, tanto empresa como fuera, etcétera, a través del aprendizaje y de todas las habilidades que has comentado. Por resumirlo, para mí es una de las cosas que agilidad, etcétera, son de los valores más importantes que hoy en día tenemos que tener. Y que, insisto, no es que sea algo nuevo. Oye, es que las personas antes no eran ágiles. No, claro que sí, por supuesto que sí. Lo que ocurre es que ahora cobran una importancia crucial. A mí me gustaría apuntar que hay muchas empresas que te encuentras en el día a día que son bastante reacias a la incorporación de la tecnología y que yo siempre les digo, hablando de los nativos digitales, como el espectador ha comentado, que esos nativos digitales que ahora pues tienen 5, 10, 15, 20 años, dentro de muy poquito van a estar incorporados al mercado laboral, van a ser trabajadores de las empresas y también van a ser, y son ya en muchas ocasiones, consumidores. Y al ser nativos digitales, lo que van a exigir al cliente o al empleador va a ser recursos digitales. Y no van a querer trabajar en una empresa donde o la gente con talento no va a querer trabajar en una empresa que no es intensiva en tecnología. Y el consumidor no va a admitir un proveedor que no le presente o le preste sus productos o servicios sin tecnología. Con lo cual, no se puede negar esa evidencia, es casi una cuestión generacional. Esto va a llegar y, está ya aquí, pero algunas empresas están demorando un poco ese paso, pero no se dan cuenta que muy pronto ya no van a tener más remedio porque esos nativos digitales van a exigir competencias digitales a todo su entorno. De todas formas, hay también comentar, en el propio curso que nos ha comentado David al principio, este modelo de liderazgo digital y otros modelos de competencias y habilidades digitales, pues ahí sí que profundizamos. Insisto, aquí puede ser un poco arduo entrar en enumerar punto a punto cada una de esas habilidades. Gracias. Un tema que quería comentar sobre el tema de la comunicación. La comunicación necesita adaptarse a las circunstancias del entorno y esta está cambiando mucho en los últimos tiempos. ¿Cuáles son las claves para que la empresa pueda adaptarse correctamente hoy en día? Bueno, David, a ver, se habla, periódicamente van saliendo como palabras de moda. Y en estos 3 meses de estado de alarma, pues ha surgido una que no es tan reciente, pero bueno, más o menos se ha empezado a escuchar bastante más, que es un acrónimo que es VUCA o VICA, depende si es en inglés o en castellano. VUCA en inglés, no es lo que más se escucha, VUCA. Es el acrónimo de entornos, un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Esa es la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? con la crisis, y lógicamente la comunicación también se ve afectada en estos entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. No sabemos qué está pasando, ni qué es lo que va a pasar, ni siquiera mañana. Tenemos una incertidumbre total, las situaciones son difíciles, son complejas, van a ser cada vez más incluso, ¿no? Y nada está concretado. Bueno, pues en ese entorno es donde las empresas se tienen que mover ahora y donde tienen que buscar esas oportunidades, esas capacidades de innovación y, por supuesto, en la comunicación también. Por otro lado, nos encontramos una saturación informativa tremenda, donde incluso muchas veces es difícil distinguir lo que es real de lo que es un fake. Y bueno, en definitiva, demasiada o muchísima información que no hace más que complicar estas situaciones tan ya de por sí complejas. ¿Cuál debe ser la estrategia, en mi opinión, en cuanto a comunicación en este tipo de situaciones, en este entorno? Yo creo que debe estar basada en la credibilidad y en la confianza, ¿no? La empresa debe trasladar ese mensaje de manera muy clara. Por ejemplo, frente a... por seguir un poco con el ejemplo, además, bueno, voy buscando una cosilla que luego... Bueno, aquí lo tengo, una foto, porque suponía que esto iba a salir, ¿no? Aquí veis un poco cuál es el esquema VUCA, un poco para que lo veáis, ¿no? Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? ¿Cómo podemos actuar en cada una de estas 4
de estos 4 puntos ante la volatilidad? Pues con un enfoque que sea claro y un enfoque contundente. Estoy hablando de la comunicación principalmente, ¿no? ¿Cómo atacamos la incertidumbre? Pues quizá un lenguaje de, primero, una comprensión del entorno, saber un poco cuáles son las variables que nos están afectando en este momento. Esto requiere una escucha activa, saber recoger esa información, ese feedback por parte de nuestro entorno, del mercado, de clientes, de competidores, de trabajadores, etcétera, etcétera. Y con todo eso crear una propuesta creativa e innovadora. Creo que es el momento de sacar esa creatividad, particularmente en la comunicación, como estoy contando, pero en realidad en cualquier parte de la estrategia empresarial. La creatividad y la innovación creo que es el momento para desarrollarlas. ¿Cómo competimos contra esa complejidad? Pues buscando la confianza de los clientes, de todo el entorno en general, clientes, empleados, proveedores, también de medios de comunicación. Por eso decía que es al principio que es una variable clave la confianza, ¿no? Y frente a la frente a la ambigüedad, pues la rapidez y la capacidad de reacción, quizás sean los elementos más importantes. ¿Cómo reaccionamos ante una situación que no hemos visto venir, que de repente nos ha llegado, como puede ser este caso, y qué podemos hacer, ¿no? Y yo creo que en estos meses hemos visto ejemplos de todo tipo, ¿no? Muy curiosos, ¿no? Yo, si me permitís, voy a poner, pues, que ha salido antes que lo estábamos comentando, mi propio ejemplo. Como pues muchos de nosotros pues, damos clase en la Cámara de Comercio, somos formadores, además de nuestras actividades principales. Y bueno, esto que veis aquí atrás no es mi casa, no es mi despacho, ya os habréis dado cuenta seguramente que es un fondo virtual, ¿no? Bueno, pues yo he tenido que aprender a hacer eso y puedo irme a San Francisco en un momento, me puedo meter en un jardín, o me puedo ir al espacio. En cuestión de, como veis, un clic, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Pues en realidad hay una pantalla verde. ¿Qué es lo que sabía yo de esto hace 3 meses? Absolutamente nada. Ahora soy capaz incluso de poner aquí mi nombre y mi perfil de LinkedIn. No sabía nada. Tampoco soy nativo digital. Bueno, pues voy haciendo mis cositas, y voy adaptándome a una nueva situación para poder dar más valor, en este caso, a mis alumnos y a los webinars a los que participo o lo que sea. Busco cómo sacar de esta situación una oportunidad y cómo, bueno, pues empezar a aportar más valor. En un entorno buca, como hemos dicho antes que es este, bueno, pues hay que buscar, incluso a veces con pequeños detalles como esto de aquí atrás, pues que podamos ir aportando valor cada vez más y particularmente la comunicación en este caso. Gracias, Alberto. Un tema importante. ¿Qué papel creéis que debe jugar los departamentos de recursos humanos en la digitalización del sistema productivo? Yo creo que hoy por hoy es crucial, insisto, la digitalización no solamente va de tecnología, va de cómo las personas utilizan la tecnología. A mí me gusta mucho el caso de una compañía, no sé si recordáis que a Campofrío se le quemó una fábrica industrial muy grande que tenía en Burgos, lo tuvo que volver a construir, tuvieron que, la han robotizado, le pusieron, bueno, pues una tecnología espectacular para automatizar todo ese proceso productivo. Y cuando finalizaron, se dieron cuenta de que efectivamente tenían todo el proceso automatizado, que tenían muchos robots, pero es que necesitaban ingenieros en robótica. Es que no habían contratado nunca ingenieros en robótica. Es que su sector no era la robotización, es el sector agroalimentario. ¿Cómo atraían a ese nuevo talento? ¿Cómo atraían a esos nuevos profesionales? Claro, al final, si precisamente buscamos que transformar nuestras compañías hacia un entorno más tecnológico, más digital, pues obviamente recursos humanos tiene que liderar las habilidades, el desarrollo de los propios profesionales para que esté alineado con el propio negocio. Si no, es imposible. Es imposible. O sea, por mucha tecnología que le aportemos a nuestras compañías, si no preparamos a nuestras personas, va a ser imposible. ¿Y aquí qué es lo que podemos hacer? Hombre, pues primero, obviamente, identificar, realizar un primer diagnóstico de, oye, pues dentro de los profesionales que yo tengo, quiénes son embajadores en esa digitalización, que a lo mejor no son nativos digitales, insisto, pero sí que están
pues como ha comentado en su caso Alberto, dice, oye, pues yo no soy un nativo digital, pero entiendo la necesidad, me gusta y voy a ser embajador, voy a ser una persona que va a empujar en la digitalización de mi compañía. ¿Y quiénes pueden ser stoppers a esa digitalización? Oye, pues quiénes voy a encontrarme con barreras para poder adoptar medidas sobre unos y sobre otros diferenciadas y así conseguir que, oye, pues esa transformación o ese proyecto de digitalización sea un éxito. Porque si queremos empujarlo sin las personas, yo ya he visto fracasar más de uno. Sí, Muchas y gracias. además añadir algo que dice David, que efectivamente las organizaciones tienen que adaptarse cada vez más rápido a esos entornos cambiantes, a esa búsqueda de modelos de negocio y demás. Y eso solo es posible si el equipo que tienes tiene las capacidades que ha ido comentando David para ser capaz de mantener el negocio existente, pero a la vez ser capaz de buscar cuál va a ser el futuro modelo de negocio o esa adaptación o ese aprovechamiento de todas las capacidades digitales en el futuro. Entonces, solo con un equipo con capacidades de las que estamos hablando, de las que vamos a hablar durante y vamos a enseñar durante todo el programa formativo, es cuando las empresas van a estar capacitadas para adaptarse también a esos nuevos entornos. Si las personas no lo están, la empresa, que es un conjunto de personas organizadas de alguna manera, pues tampoco lo va a estar si las personas no lo están. Muchas gracias, Nico. Bueno, centrándonos ahora un poquillo en el tema del marketing. El marketing no solo es la parte más visible de la estrategia empresarial para el cliente, es un aspecto central en el camino hacia la innovación. ¿La digitalización resulta imprescindible en este camino hacia la innovación? ¿Pueden las empresas innovar al margen de la digitalización? Bueno, yo tengo claro que es imprescindible la digitalización en el camino hacia la innovación. Si me permites así una frase de estas chulas, te diría que la innovación es el destino y la digitalización es el camino. No sé si esto ha quedado un poco repipi o qué, pero yo realmente creo en esto, ¿no? Es verdad que, claro que se puede innovar sin la digitalización. España es un ejemplo de economía tradicional, economía real en muchísimos sectores, donde se hacen cosas muy interesantes y no necesariamente la digitalización, pero desde luego que va a ser un catalizador importantísimo la digitalización. Si no, el camino va a ser más duro hacia la innovación. Hay muchas formas de innovar, no solamente la digitalización, pero desde luego que va a facilitar todas ellas. Y lo estamos viendo, yo diría que con muchísimos casos de éxito. Déjame que voy a compartir la pantalla para ir haciendo unas preguntas y ver un poco pues, que los espectadores puedan contestarlas, ¿no? Al mismo tiempo que las voy contestando yo. Yo diría, la empresa de fotos más importante del mundo no vende cámaras. ¿Cuál es? Pensemos en ello, ¿vale? Yo lo voy a escribir aquí. Iba a responder yo porque mi padre trabaja en ella, pero... Vale, aquí la tenéis. Me he dado cuenta que igual no. Fíjate. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. La red de televisión más grande del mundo no tiene cables. Aquí la tenéis. Otro ejemplo. El hotel más grande del mundo no tiene habitaciones. Bueno, está bien que vaya un poquito lenta la conexión para que así de tiempo... Alberto, permíteme aportar una que es muy interesante. Sí. ¿Sabéis quién es la empresa que más neumáticos fabrica en el mundo? Sorpréndenos. Lego. Lego. Impresionante, sí, tampoco conocía eso. Más cosas. El mayor influencer del mundo no crea... Ay, espera, que se me ha ido la imagen. El mayor influencer del mundo no crea contenidos. ¿Cuál puede ser? Es este. No crea contenidos, los meten los usuarios. ¿Qué más? Otro muy típico. La mayor red de transportes de personas no tiene vehículos. Aquí lo tenéis, a Uber. ¿De acuerdo? Bueno, pues son ejemplos de empresas que todos conocemos de absoluto éxito que tienen en común la innovación y la digitalización. Entonces, creo que son un buen referente para tomar como ejemplo. Todos ellos también tienen un elemento común, que es otra palabra de moda, igual que antes he dicho VUCA, hay otra que también está muy de moda, que es la palabra disrupción.
bueno, pues igual, buscan nuevos modelos de negocio que antes de que los creasen nos hubiesen parecido locuras y ahora vemos que de repente funcionan. Hay otros campos también como la industria 4.0, que es la aplicación de toda la información y la tecnología al servicio de, esencialmente, no solo, pero esencialmente las fábricas, cómo se recogen información y se automatizan procesos productivos, ¿no? Por ejemplo, sin la intervención humana, por decirlo de esa manera. El Internet de las cosas, otra cuestión que también está muy en auge. El Big Data, que bueno, pues, luego hablaremos mucho, en el curso además de la Cámara se habla muchísimo de Big Data, incluso la impresión 3D. O sea, todo eso tienen estos mismos componentes de innovación y digitalización. ¿Cuál es la barrera que yo veo aquí? La transformación cultural. Las empresas tienen que romper esa barrera, las personas tienen que romper esa barrera, que a veces es el freno. Y deben conocer las empresas que la digitalización, y ahora voy a soltar otra palabra de moda, ha empoderado a los clientes. Los clientes empiezan a tener conciencia del poder que tienen, ¿no? Y lo demandan a sus proveedores y demás. Por tanto, esto pues, al final va a ir generando una serie de cambios que o bien las empresas los lideran o bien se suben al carro. Mucho más interesante, lógicamente, intentar liderarlos. Bueno, al final no deja de ser la digitalización un cambio, una revolución, porque bueno, pues las relaciones entre las empresas cambian, hablamos de globalización, hablamos de conectividad, y luego una cuestión importante es que el conocimiento y la tecnología, desde mi punto de vista, han pasado a ser commodities. El conocimiento, esto generalizando también, lógicamente, ¿no? Pero el conocimiento está al alcance de cualquiera. No hay un freno para poder acceder a ese conocimiento. Está muy, muy accesible comparado con hace unos años, ¿no? Gracias a la tecnología. La propia tecnología es una commodity. Los desarrollos informáticos están al alcance de cualquiera puede seguir. Seguramente muchos de los que están siguiendo este webinar lo están haciendo desde su móvil o desde su tablet o lo que sea. No hace falta, como hace años, tener una sala de videoconferencias en nuestra empresa y demás. Bueno, solamente un ejemplo de cómo se ha convertido en una commodity. Y esto el marketing debe conocerlo. Para crear sus estrategias adecuadas, tiene que ser consciente de esa rapidez de los cambios, entender que son pasos acumulativos, no pretender hacerlo todo de golpe y bueno, pues un poco crear en base a estos pilares esenciales, crear sus estrategias de marketing. Gracias, Alberto. Un tema importante. Ya hemos dicho que la digitalización la van a poner en marcha las empresas a través de sus líderes, pero un tema que quiero trasladaros. ¿Por dónde debería comenzar un departamento de recursos humanos su proceso de digitalización? Y también, ¿cómo puede poner la tecnología al alcance de pequeñas compañías o pequeños departamentos de recursos humanos con un presupuesto ajustado? Porque hay empresas que tienen poco presupuesto y quieren digitalizarse. ¿Cómo pueden solventar este, llamarlo de alguna manera, inconveniente? Pues mira, justo además esta pregunta que lanza David está relacionada con otra que lanzaba otra persona en el chat, Sí. Que decía, ¿cómo podemos aplicar lo digital en la búsqueda del talento? Claro, cuando tú me preguntas, dice, oye, ¿y por dónde debe empezar recursos humanos? Pues lo cierto es que justo hace un año yo pude participar en un estudio donde lo que buscamos era saber cuáles eran los procesos de gestión de personas dentro del área de recursos humanos que más se digitalizaban. Y precisamente lo más digitalizado, por donde comienza la digitalización o por donde comienza la mayor parte de la digitalización en el área de recursos humanos en las empresas es en la selección. Porque en el fondo es el proceso que más estandarizado está, porque es donde más acostumbrados también a utilizar tecnologías ya estamos, porque hay, de hecho, en el mercado muchas plataformas que te permiten automatizar tu proceso de selección y lo cierto es que ahora mismo, sin lugar a dudas, la plataforma de búsqueda y de atracción de talento más utilizada es una plataforma digital que es LinkedIn. Entonces, quizá por ahí. Desde luego, sí, la experiencia con la mayor parte de las compañías empieza por digitalizar un proceso que esté lo más estandarizado posible y habitualmente es el proceso de selección. Ya, a partir de ahí, oye, pues ya podemos pasar a otro tipo de procesos, pues idealmente el onboarding, utilizando, por ejemplo, chatbots o utilizando aplicaciones web
o la identificación de talento interno o incluso la formación con un LMS, con una plataforma tecnológica. Pero claro, entiendo también la segunda pregunta que trasladas. Dices, oye, está muy bien utilizar la tecnología, pero caramba, es que la tecnología cuesta dinero. Es decir, al final esto supone una inversión. Bueno, pues obviamente sí, supone una inversión, pero es una inversión que compensa y es una inversión que para muchas compañías en realidad no es cara o realmente es gratuita. ¿Por qué? Porque hay mucha tecnología que está a nuestro alcance. Yo mismo para gestionar proyectos utilizo una solución, una aplicación web que es gratuita, que es Trello, y con Trello yo gestiono los proyectos y la actividad de mi equipo. Y hay otras aplicaciones que son de pago. Project, hay aplicaciones de Microsoft, en fin, hay miles de aplicaciones en el mercado, por ejemplo, de gestión de proyectos. Pero Trello me vale y Trello es gratuito. Igual que estoy hablando de Trello, hablo de muchísimas otras aplicaciones que en diferentes ámbitos de la gestión de las compañías y especialmente de la gestión de recursos humanos se pueden utilizar. Quiero decir con esto, la aplicación de tecnología y la digitalización, en ese proceso de digitalización, el coste no puede ser una excusa. Porque hay tecnologías que están a nuestra disposición y que o bien son gratuitas o son tremendamente económicas. Y que a partir de ahí podemos ir creciendo, podemos ir aumentando el nivel de digitalización y en la inversión que realizamos en esa digitalización, pero que ya va a estar previamente justificada por un ahorro de costes, por una mayor eficiencia o por una mayor rapidez a la hora de gestionar un proceso. Sí, a mí me gustaría añadir a lo que dice David, que no solo hay que tener en cuenta que el beneficio, que yo estoy totalmente de acuerdo, pero es que también hay que tener en cuenta del coste de no hacerlo. Porque no estamos hablando de tengo mi modelo de negocio y busco cómo hacerlo más eficiente, sino que estoy buscando mi futuro. O sea, con estas tecnologías, con estos cambios en la forma de trabajo, etcétera, me estoy adaptando a mi futuro modelo de negocio. Por lo tanto, en el coste de hacerlo no solo está el posible beneficio, sino que es que está que dentro de 3, 4, 5 años tu modelo de negocio va a estar prácticamente obsoleto si no haces todo este camino. Entonces no es tanto, es tanto una parte de eficiencia, pero es que además es que tu modelo de negocio se va a quedar obsoleto y por mucho eficiente que lo hagas, un modelo de negocio, por muy eficiente que sea, que no es válido, no va a ser válido. Entonces también hay que tener en cuenta, muy importante esa ecuación, el coste que vas a tener por no hacerlo y quedarte fuera. Además, todo esto tenemos la ventaja en la época que vivimos, que es medible. Y si bien David decía que la tecnología, la incorporación de la tecnología no tiene por qué ser necesariamente cara, yo antes comenté que lo considero ya una commodity, está al acceso de cualquiera, lo mejor de todo es que podemos medir, podemos calcular el ROI de estas inversiones para saber si nos está dando la rentabilidad adecuada o no. Hoy en día todo se puede medir. Tenemos también tecnología para medir. Bueno, pues miramos el rendimiento que tiene la incorporación de la tecnología, la digitalización y generar la innovación, no solamente dentro de la cuenta de resultados de nuestra empresa, sino una especie de cuenta de resultados personal. Es decir, a cada trabajador o cada grupo podemos medir cuál es el resultado de la incorporación de esa tecnología. De esta manera las empresas van a poder saber si esa inversión merece la pena o no. Lo normal es que si las cosas se hacen bien podrán comprobar y confirmar que efectivamente merece la pena y podrán, digamos, acometer otras inversiones de manera más confiada porque ya saben que eso funciona. Por lo cual yo tengo que animar a la gente a que mida lo que hace, no solamente en la inversión en tecnología, sino en general en cualquier cosa para saber si están obteniendo los resultados que esperaban o no. Vale. Bueno, hemos estado hablando del tema de que las empresas se digitaliza el individuo, pero lo que quiero saber, ¿cómo le afecta la digitalización a la persona? Porque al fin y al cabo se digitaliza la empresa, pero se ve reflejado en el trabajador. Y hay muchos tipos de trabajadores. ¿Cómo le afecta esta digitalización a las personas? Pues mira, David, hemos tocado bastante este tema durante todo el webinar. Yo voy a destacar dos cosas que han dicho mis compañeros. Una que han dicho que la tecnología llega a ser ya casi una commodity y que el conocimiento prácticamente también lo es, porque está a disposición de todo el mundo. Entonces dices, joder, entonces las personas, ¿cómo te diferencias? ¿No? ¿Cómo tú mismo, como también comentaba Alberto, cómo tú eres un
un propio modelo de negocio, una mini empresa, tú mismo con tus capacidades, con tus conocimientos, tus habilidades, eres una mini empresa que tienes que estar ahí buscando a empresas o servicios que te contraten, ¿no? ¿Y cómo te diferencias entonces? ¿Cómo te afecta esta digitalización si la tecnología empieza a ser o buena parte de la tecnología puede llegar a ser un commodity porque es fácilmente accesible, es rápida, es barata, etcétera? Cualquiera puede hacer pocas cosas, un chatbot lo puedes montar en 2 días, etcétera. ¿Cómo hacemos las personas, ¿no?, para diferenciarnos? Un poco volviendo a las capacidades que decía David al principio del webinar. Bueno, pues yo creo que ahí las personas lo que tenemos que hacer es estar en constante movimiento, en constante aprendizaje y demostrar que tenemos capacidades de aprendizaje, de adaptabilidad, de ser capaces de liderar una transformación, un cambio en nosotros mismos y en las personas que nos rodean, y en estar buscando constantemente las cosas que nos rodean para generar el máximo valor posible. Entonces yo creo que esas capacidades son las que las personas tienen que estar en constante lucha y búsqueda, la formación constante, la prueba y error, etcétera. Entonces mediante eso es como las personas pueden llegar a tener esas capacidades digitales y cómo pueden ayudar cómo pueden ser atractivas para las empresas o para otras personas para que cuenten con ellos en sus proyectos y sus futuros. Entonces, para mí una de las claves es la formación, ¿vale? Para mí la formación es una de las claves fundamentales y la experiencia. Combinando las dos cosas y haciéndolo de forma recurrente, pues tener todas esas capacidades y ser un perfil súper interesante para ayudar a todas estas empresas a hacer ese cambio del que venimos hablando durante toda la charla. Yo daría un mensaje a la gente que tenga dudas sobre o tenga ciertos temores sobre el acercamiento a la tecnología, que lo principal es que se quiten ese miedo. Y es muy fácil, no pasa nada. No le vamos a dar a un botón de nuestro teclado y va a explotar el ordenador. Conocemos todos a personas que no daríamos un duro por ellas por su capacidad en el manejo de las tecnologías y se desenvuelven de manera espectacular, tengan la edad que tengan. Desde mi madre a mis hijos, cualquiera es capaz de aprender y de desarrollarse. Pero hay que quitarse ese miedo primero. Y eso es un poco, creo que también parte de que la empresa facilite el entorno para que el trabajador quiera afrontar y enfrentarse a ese rechazo inicial que posiblemente de inicio tengan. Vale. Vamos, vamos a lanzar algún tema más, pero de momento, si alguien quiere ir abrimos ya el tema de preguntas. Si queréis ir escribiendo las preguntas por el chat, y daremos paso a ella, pero mientras llegan las preguntas, voy a lanzaros un tema que creo que está muy de moda. Es el tema de los datos. Los datos. Es un nuevo paradigma en la gestión empresarial. Todo el mundo habla del Big Data, los datos, y colocan a la información en el centro de las empresas como un activo muy importante. Estamos entrando en la era de los datos. ¿Qué impacto puede tener esto en las empresas y cómo deben prepararse para ello? Bueno, yo, si me permites, David, por darte algunos datos que he leído hace muy poquito, es que más de 22 millones de españoles se conectan a Internet todos los días. 22 millones, hablo de España, ¿eh? Imaginaos fuera de España. 22 millones de españoles todos los días. Otro dato, el 85% de la población mayor de 13 años accede de manera intensiva a Internet. Imaginemos la cantidad de información que se genera solamente por el uso de Internet. ¿La era de los datos? Sí, podríamos llamarlo así. Muchas veces empezamos a oír desde hace ya tiempo que el principal activo de una empresa es la información que tiene, son los datos que tiene. Y bueno, pues en parte puede ser así, lógicamente. Muchas empresas viven de la información que tienen, es su principal activo, deben cuidarlo, deben gestionarlo adecuadamente y deben sacarle valor. No es tener datos por acumular datos, sino que esos datos se transformen en conocimiento y el conocimiento ayude en la toma de decisiones. En el curso, además de la cámara, como he dicho antes, con la parte de Big Data se habla mucho del valor de la información, de las compañías data-driven, se habla mucho de la seguridad de la información. Siempre desde ese enfoque, desde el enfoque de que es un activo de muchísimo valor para las compañías. Por eso nos encontramos que el Big Data está tan de moda, nos encontramos que el Big Data genera una gran cantidad de líneas de negocio que pueden ser innovadoras.
multiplica las oportunidades para empresas y para emprendedores. Incluso desde el lado del consumidor aporta una mejor calidad de vida en muchas de las acciones habituales que realizamos en el día a día y que todos hemos podido tener muchas experiencias en este sentido, ¿no? ¿Cómo está modificando la estructura de las empresas la gestión de los datos y qué impacto está teniendo en estas? Pues muchas veces la gestión de la información y los grandes volúmenes de datos y el valor de la información está modificando la estructura del sector determinado y está alterando las reglas de la competencia. Entonces, las compañías empiezan a competir con otros activos que tienen ahí ahora, que resulta que es la información. Y eso hace que el sector cambie mucho. También, además, se pueden crear ventajas competitivas para aquellas empresas que sean capaces de gestionar mejor esa información o de captar y transformar en conocimiento mejor esa información. De ahí pueden las empresas obtener una ventaja competitiva. Y, por supuesto, se pueden generar negocios totalmente nuevos, ¿no? Donde la base de la información, la base del negocio, perdón, es la información. De hecho, las grandes empresas, pues de las que he puesto yo antes ahí, de Instagram, Facebook, Uber y demás, o Amazon, etcétera, son empresas donde esencialmente viven de la información que el usuario está generando por el propio uso de su aplicación o sus servicios y que la empresa conoce y transforma en decisiones. Por tanto, ¿cuáles son los principales retos para la empresa? Pues transformar esos datos, esa información, en conocimiento y en la ayuda a las estrategias. Por eso yo creo que sí podríamos decir que estamos en cierta manera en una era de los datos. Pero ojo, también para el consumidor, también para el cliente. Cuando el cliente, el consumidor, tomemos conciencia del valor que tiene la información, empezaremos a pedir algo a cambio. Empezamos a decir, ¿quieres mi información? ¿Quieres mi información de lo que me gusta, lo que consumo? ¿Quieres mis datos personales? Vale, yo te los doy, pero quiero algo a cambio. Quiero que me des algo de valor. Ya no digo que nos paguen por esa información, que a lo mejor sí, ¿por qué no? Pero que obtengamos algo a cambio y que no lo demos gratis. Porque para las empresas la información es muy valiosa. Cuando el consumidor se dé cuenta de eso, empezará a pedir algo a cambio y las empresas no tendrán más remedio que dárselo. O de otra manera, el que se lo dé será el que obtenga esa ventaja competitiva. Sí. A mí me gustaría añadir a lo que dice Alberto, que nosotros como profesionales, con respecto al dato, tenemos que ser conscientes de que cada vez hay más datos y cada vez es más fácil conseguirlos. Venimos tradicionalmente a tomar decisiones en base a estudios largos, analíticos, en base a futuribles, en base a planes de negocio a 5 años, etcétera, cuando hoy en día probar y sacar datos es mucho más fácil. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos también a que esta toma de decisiones nuestra propia o de la empresa no sea tanto basado en planes de negocio 5 años vista, sino en pruebas y en mediciones reales. Es muy fácil sacar un test y sacar unos primeros resultados de prácticamente cualquier tipo de modelo de negocio a medida que vas avanzando. Y eso te permite no basarte en escenarios, sino basarte en datos reales de clientes reales, por muy poco coste, e ir avanzando e iterando. Eso implica que nosotros como profesionales y las empresas en las que estamos, esas tomas de decisiones que se hacen en comités o nosotros mismos en los departamentos, etcétera, se están viendo muy afectados. Muy afectados, ¿por qué? Porque el dato está ahí y es el dato el que nos va a ayudar a tomar esa decisión. Es mucho más fiable tomar un dato sobre un test que has hecho, sobre un mercado concreto, sobre un cliente concreto, que te da las métricas reales de clientes de verdad, que no el hacer un análisis a 5 años y demás. Entonces yo creo que ahí hay un gran reto por parte de los profesionales y de las empresas de incorporar ese dato en la toma de decisiones, de no tener miedo de salir, medir, salir y medir. Y todos los ejemplos que está poniendo Alberto son ejemplos de empresas que han crecido y se han formado y siguen funcionando de esta manera, en base al dato. Ellos toman las decisiones en base al dato y el dato está por encima de cualquier imaginación o elucubración o experiencia de un comité de dirección que se reúne cada 3 meses intentando adivinar qué va a pasar en el futuro. Bueno, veo que de momento nadie se anima con las preguntas, por lo que os planteo otro tema que me surge. La tecnología avanza, pero yo, bajo mi experiencia, avanza yo incluso a veces más rápido que la formación de los propios equipos de trabajo. ¿Cómo podemos hacer evolucionar a los equipos de trabajo al ritmo que evoluciona esa tecnología que es tan cambiante y tan rápida? A ver, está claro que ahí
tenemos que trabajar, y de hecho ya hay muchas compañías que están trabajando en proyectos de upskilling, de reskilling, que precisamente lo que buscan es precisamente eso, es cómo puedo adaptar las habilidades, los conocimientos, las competencias de mis trabajadores a la velocidad del negocio. Esto en el fondo no deja de ser algo que ya se hacía anteriormente. Oye, pues, o que se hacía hace ya muchos años. Oye, pues yo tengo una necesidad de evolucionar o de formar o de desarrollar a una serie de profesionales, pues ver qué tengo que hacer para formarles y desarrollarles. Yo creo que aquí la diferencia está en, primero, la velocidad con la que hay que poder hacer esto. Es decir, ya no me vale, voy a identificar cuáles son las necesidades de desarrollo y de formación y de una forma reactiva lanzo una formación. No vale esa reactividad. Yo creo que especialmente los departamentos de recursos humanos, cuando antes decíamos que debían tener un papel de liderazgo, un papel activo en esta digitalización, pues también va de esto. Va de, oye, si el negocio va en esta dirección, antes de tener esa necesidad de que ese conocimiento lo tenga dentro de la casa, yo tengo que saber que ese conocimiento lo voy a necesitar dentro de la casa y o bien formo a mis equipos para que tengan ese conocimiento o bien contrato a gente que me traiga ese conocimiento. Pero no puedo esperar a necesitarlo. No puedo ser reactivo, tengo que ser proactivo. Por ello, oye, primero, las áreas de recursos humanos tienen que estar mucho más pegadas al negocio y segundo, tienen que poder establecer una serie de políticas y de estrategias proactivas para saber cuándo van a necesitar según qué conocimientos, en quién los pueden desarrollar y si no, cómo lo pueden atraer. Vale. Bueno, tenemos ya alguna pregunta que nos ha entrado y os pregunto. Rosa Sánchez nos pregunta, ¿cómo podemos aplicar lo digital en la búsqueda del talento? Yo creo que ya esta pregunta hemos hecho hincapié al inicio, sí. Me parece, David, que la has respondido tú, pero no sé si... Sí, pero sí, por ser más concretos, oye, ¿podemos diseñar, permítame que reformule la pregunta, ¿podemos diseñar un proceso de selección completamente digital? Sí. Yo puedo, por ejemplo, crear una landing page donde comunique a potenciales candidatos cuál es la oferta de valor de mi empresa, que la pueda publicar en diferentes redes sociales, que la pueda publicar en LinkedIn, que los participantes se inscriban en una plataforma, poder tener pruebas tipo test online, donde el participante no se tenga que desplazar ni siquiera para verlo, no, online tú puedes responder a una prueba tipo test y yo como recursos humanos tengo un primer output de si esa persona sirve o no sirve para ocupar esa posición. Puedo crear soluciones o herramientas tipo business case que igualmente sean completamente digitales y gestionarlas en remoto, e igualmente yo puedo tener una entrevista en remoto con ese candidato y tomar una decisión final de si incorporar o no incorporar a una persona sin tener que verla físicamente, sin tener que estar en la misma sala con esa persona. Y esto, sinceramente, es algo que las empresas ya están haciendo y que están haciendo hoy en día. Más aún en la situación en la que vivimos. Los procesos de selección no se han parado. Obviamente se han ralentizado, pero se están realizando procesos de selección. Y especialmente procesos de selección, os podéis imaginar, de perfiles tecnológicos. Los programadores, la gente experta en marketing digital, ese tipo de profesionales a día de hoy se están firmando contratos y a día de hoy a esas personas no se las ha contratado porque han ido a una oficina y se les ha visto en una entrevista. No solamente los perfiles técnicos, sino que un perfil no técnico también es una magnífica manera de evaluar sus competencias y su capacidad de adaptación cuando le propones realizar una entrevista por videoconferencia. Algunos ponen los ojos como platos, les da muchísimo miedo y se ven lógicamente torpes en las primeras ocasiones y demás, pero también ves quién es capaz de adaptarse bien y quién no, y eso te sirve después para tu trabajo, ya no independientemente de la tecnología, sino para valorar la capacidad de adaptación o la capacidad de enfrentarse a un reto nuevo, como en este caso es ponerse en su casa en el ordenador y encender la cámara, cosa que ha supuesto, pues... Sí. Mira, es muy interesante lo que dices porque hay una metodología, una técnica, una estrategia que se está utilizando cada vez más en proceso de selección, que es la videoentrevista síncrona, seguramente lo conocéis o lo habéis visto, y pues la empresa te lanza una pregunta, bien sea en texto o bien sea grabándose el reclutador
lanzándote la pregunta y tú te tienes que grabar y después el reclutador ve ese vídeo. Y claro, ahí ves de una forma muy clara, oye, pues quiénes están acostumbrados a grabarse y quiénes están acostumbrados a gestionar eventos como este, oye, pues si cuidar la luz, si te aparece algo por detrás, si has cuidado tu entorno, o sea, me ha parecido muy interesante. Sí, ahí yo añadiría que no solo es, David, que es verdad que hay mucha demanda de perfil tecnológico, pero también os animo a que todos investiguéis por LinkedIn y demás que posiciones tradicionales de financiero, marketing, etcétera, si leéis en detalle las capacidades que se le requieren a estos nuevos profesionales que están ahora buscándose, están llenas de capacidades digitales. Yo hace poco hice un estudio sobre director de marketing y encontré como 10 posiciones en diferentes semanas, y en todas ellas, por ejemplo, venían capacidades de análisis de datos o de Big Data, ¿no? Que va un poco al hilo con las preguntas anteriores. Entonces, no solo es el tecnológico, sino que es que cualquier persona en cualquier posición tiene que tener estas capacidades, porque como decíamos al principio, si vas a incorporar una tecnología o vas a incorporar una forma de trabajo diferente y sin embargo en las áreas de la operación no tienes esas capacidades, vas a tener un choque cultural de trenes y no vas a ser capaz de evolucionar y de ser capaz de responder a esa necesidad y a ese nuevo mercado que se está creando. Hay una cosa que quizá no hemos destacado mucho, pero en el curso de la cámara que ha comentado David al principio, esta parte se trata mucho, no solamente desde el lado de la empresa, sino desde el lado de la persona, ¿no? Cómo desarrollar estas capacidades y cómo aprovecharlas en favor de no solo la empleabilidad, sino cómo aportar más valor a la compañía. Y tratamos también esa parte más personal o de las capacidades de la persona, ¿no? Y un poco enfocado a lo que necesita la empresa. Gracias, Alberto. Otra pregunta que otra nada. David Grijalvo nos pregunta si existe alguna ayuda económica de las administraciones públicas para empresas que quieran digitalizarse. Me imagino que esto cambiará prácticamente cada X tiempo, pero ¿sabemos si actualmente hay alguna ayuda? Yo no conozco... A ver, esto normalmente lo que yo conozco al respecto es que hay fondos europeos destinados a la digitalización de las pymes. Normalmente esos fondos recaen en aquellas comunidades con menos desarrollo en lo digital o en general y son gestionados a través de entidades regionales o locales, como por ejemplo las comunidades autónomas, no sé si ayuntamientos también, alguna cámara de comercio. Entonces sí hay ese tipo de ayudas y además creo que bastantes. Por poner algún ejemplo, yo conozco una que hay una subvención se subvenciona hasta 7.000 euros, creo que es el 80% de un máximo de 7.000 euros, con lo cual 5.600 euros máximo. Para planes de digitalización, como puede ser pues desde cambiar la página web hasta meter comercio online, crear un CRM o estrategias en redes sociales o análisis de datos, por ejemplo. O sea, todo lo que tenga que ver con lo digital es muy, 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 muy amplio. Y sí, están pensadas para las pymes, por eso son cantidades pues, de este tipo, aunque también hay otros planes ya más orientados a la innovación digamos que económicamente las subvenciones son más potentes. Pero sí, hay mucho. Yo no estoy especialmente en eso, pero me consta que hay bastante y que son los fondos europeos normalmente a través de las comunidades autónomas o algunas cámaras de comercio las que pueden gestionar este tipo de fondos. Con una búsqueda rápida seguro que la región donde cada empresa se encuentre va a encontrar información al respecto. Gracias, Alberto. En la Cámara de Comercio tenemos un departamento de ayuda a la empresa que esta consulta nos la podéis trasladar y os podemos poner en contacto con el departamento para que os explique qué tipo de ayudas hay en este momento. Antonio Vélez pregunta, además de fomentar la transformación digital en los emprendedores o empresarios, ¿cómo se podría minimizar la brecha digital entre los mayores de 50 años y los más jóvenes que ya son población digitalizada? Un tema importante y sabemos, claro, las nuevas generaciones que se están incorporando ya tienen esos conocimientos, esas habilidades y la gente de cierta edad ya de la empresa pues no tiene esos conocimientos. Hay una brecha ahí que se genera que a veces hasta genera un poco de recelo entre los propios compañeros, ver que llega el nuevo empleado a la empresa que tiene unas habilidades, unos conocimientos que la persona que tiene un poco, a lo mejor más experiencia, no tiene, pues porque es de otra generación.
¿Cómo Sí. se puede solventar esto, afrontar estos temas? Mira, aquí lo hemos comentado antes. Yo de verdad no creo que la digitalización o esas competencias o esas habilidades digitales dependan de la edad. Obviamente sí que tiene que ver y sí que hay cierta correlación, pero no porque la edad sea en sí un factor causal, sino porque en el fondo es un factor circunstancial, en el sentido de que una persona nativa digital ha tenido un contacto mucho mayor y mucho más progresivo con la digitalización. En cambio, si yo no tengo una competencia digital, como hemos estado comentando antes Nico, Alberto y yo mismo, si yo no tengo una competencia digital de adaptación al cambio, de capacidad de aprendizaje, de, pues ser capaz de adoptar nuevas formas de trabajo, no voy a hacerlo ni con aspectos digitales ni con otros aspectos que no sean digitales. No sé si me estoy explicando. Por tanto, si yo soy una persona de 50 años, pero realmente tengo esa capacidad para adaptarme, para cambiar, para aprender, los conocimientos son en el fondo fáciles de transmitir, porque además la tecnología está hecha de una forma bastante intuitiva. Normalmente la tecnología está hecha a muy poca gente, ¿no? Los smartphones no vienen con un manual de instrucciones. Entonces, la tecnología lo normal es que esté hecha de una forma más o menos intuitiva. Aquí la clave está en, que las personas realmente tengan esas competencias, esas habilidades para poder impregnarse de nuevos aprendizajes y de esa digitalización. Claro, si ya la pregunta es, ¿y qué podemos hacer independientemente de la edad para mejorar esas competencias? Pues la cosa es complicada, porque aprender nuevos conocimientos es fácil. Desarrollar competencias es difícil. Y desarrollar competencias depende de un plan muy bien programado dentro de la empresa, dentro de recursos humanos, y de una capacidad de managers, de líderes, para desarrollar a esas personas. Si no se dan esas dos circunstancias, es difícil. Ahora bien, que sea difícil no significa que no merece la pena. Merece la pena. Estamos abocados a ellos. Como personas y como compañías, estamos abocados a mejorar nuestras competencias y habilidades digitales. Yo les diría, seguramente, igual la persona que ha hecho esa pregunta es que es de más de 50 y tiene cierto miedo o lo que sea, y si no, da igual, al final, pues es el mismo problema. Quizás se pregunte que, bueno, pues es que ya este tren ha pasado y ya no lo puedo coger, pero que no, si es que estos trenes están saliendo cada 2 días. Pensemos hace cuánto tiempo que tenemos Uber o, bueno, WhatsApp un poco más, pero que tampoco es de toda la vida, ¿no? Son cosas que son tremendamente nuevas y son cosas que están surgiendo en los últimos tiempos. Imaginemos, además que ahora la base es mucho mayor que antes, cómo van a ser los próximos años y qué cosas nuevas van a salir. Enganchémonos a esos trenes también, estamos a tiempo, no es que ya llego tarde porque ya están los chavales de 15 años que manejan el móvil con los ojos cerrados y yo, no, tú estás totalmente a tiempo, exactamente igual que los demás. Yo, de hecho, yo veo... siempre les digo a quienes piensan así, digo, vamos a ver, ¿eres capaz de montar un mueble de IKEA y no vas a pedir un Uber? Si eres capaz de lo primero, lo segundo lo vas a hacer mucho más fácil una vez que te quites el miedo o incluso la vergüenza en muchas ocasiones. Yo veo además una grandísima oportunidad. O sea, la mayoría de las empresas están funcionando con modelos que se crearon hace 20, 30 años y con gente trabajando así y funcionando así. Si tienes una edad de 50 y tienes la oportunidad de abrazar, de acoger estas capacidades digitales, vas a tener una oportunidad espectacular de conocer cómo las empresas han funcionado, siguen funcionando, y ese paso que tú mismo has dado de dotarte de capacidades y demás, ser capaz de trasladarlo a empresas que han funcionado como tú has conocido antes. Entonces yo creo que ahí hay una grandísima oportunidad, pero enorme, de un montón de empresas que han funcionado con estos modelos, que necesitan a gente que conozca bien esos modelos, que conozcan cómo funcionan, que conozcan cómo se han ido manejando, pero que además hayan sido capaces de dar ese salto a adquirir capacidades digitales. Entonces yo animo a todas las personas a la que he escrito la pregunta y a todas las personas que estén por encima de esa edad o que se sientan un poco así, a que piensen esto como una grandísima oportunidad de adquirir esas capacidades, y como estoy seguro de que encontrarán un montón de gente que dice, oye, habla mi idioma y enséñame cómo tú te has transformado y ayúdame a mí como empresa o como persona a transformarme. Bueno, vamos a dar paso ya a la última de las preguntas antes de finalizar. Y
A ver, por aquí la veo. Julio nos pregunta, ¿cuáles pueden ser, según vuestra opinión, las tendencias del e-commerce en los próximos años? Bueno, desde luego todo lo que, en cuanto a soporte, todo lo que vaya a través del móvil. Creo que es un camino que ya se ha iniciado hace tiempo, pero el uso del teléfono móvil está muy por encima de cualquier otro dispositivo, con lo cual las empresas tienen que tener esto como una estrategia clara y esencial, sin duda. No solamente de cara al consumidor, de cara al cliente final, sea gran consumo, incluso sea consumo corporativo o consumo industrial, sino también en cuanto a los recursos que manejan los trabajadores, también van a demandar esa movilidad. Lo estamos viendo ahora en los últimos meses, cómo estamos trabajando desde casa. Bueno, pues este ciclo que bueno, ya venía de antes y se ha acelerado, pues va a continuar desarrollándose mucho y todos los indicadores van por esa línea, ¿no? Un poco que el desarrollo móvil va a seguir muy, muy fuerte. Y otra línea importante de la cual ya hemos comentado antes, hace un rato, es la gestión de la información y el valor del dato. Las compañías data-driven, que ya hemos comentado también, van a ser las que lideren los mercados, las que creen esas tendencias y, en definitiva, aquellas que sean capaces de gestionar correctamente ese volumen de información, que lo transformen en conocimiento y que sepan, hablando del e-commerce, cómo qué ofrecer a cada cliente en cada momento y bajo qué condiciones. Esa personalización de la oferta, ahora mismo con las nuevas tecnologías, con el desarrollo del Big Data y demás, lo tenemos muy fácil para realizarlo. Entonces, quien no lo haga, pues se va a quedar atrás. Lógicamente, pues por ahí es por donde todos los índices apuntan a que se va a desarrollar en los próximos años toda esa parte, fundamentalmente. Sí, de hecho, por ejemplo, hace 2 años Amazon ya dijo que más del 50% de sus ventas las hacía a través del móvil. Hace ya 2 años creo esto. O sea que cada vez más, como dices, Alberto, va creciendo más esa... Hay un aspecto que no hemos comentado hasta ahora, que además también en el curso hay un capítulo específico muy interesante, que es la internacionalización. Hemos hablado antes también de globalización y de cómo actúan las empresas en los últimos tiempos, ¿no? Y esa globalización va a provocar un impulso de nuevo en la internacionalización y las empresas también deben estar preparadas para esto. Y ahora ya las barreras empiezan a caer. Ya no tenemos por qué vender nuestro producto a nuestro entorno físico más cercano. Podemos venderlo a la otra parte del mundo. Esto no de ahora, pero ahora se empieza a potenciar eso mucho más. Y las empresas empiezan a darse cuenta de que hay dos factores que les permiten realizar ese comercio electrónico en cualquier parte del mundo. Uno, la tecnología, de lo cual llevamos hablando todo este rato. Pero dos, la logística. La logística está tan desarrollada que somos capaces de comprar a través de AliExpress una funda para el móvil que nos viene de China y que llegue aquí en razonablemente poco tiempo y a un coste tan barato que ni siquiera entendemos cómo puede ser rentable, pero lo es, ¿no? Entonces, la tecnología y la logística están a favor del e-commerce, aprovechémoslo. Sí, al final además hay muchos aspectos, como dices tú, Alberto, como la internalización, hay otros como ha comentado David al principio, las finanzas, el marketing, las personas, etcétera, que en el módulo de la cámara, las personas que se apunten van a verlo, van a poder vivirlo, porque al final, como estamos hablando, vas a tener que conocer un poco todo el impacto que está teniendo la transformación digital y todas las oportunidades que hay en los diferentes sectores. Ya te dediques al área que te dediques, vas a tener que tener conocimiento sobre qué impacto está teniendo en las finanzas, sobre las posibilidades de internalización, sobre qué ocurre con los recursos humanos, porque cada vez somos más profesionales, más independientes y somos profesionales que tenemos que tener a nuestro alcance esas capacidades en las diferentes áreas para solucionar nuestro tema, bien seamos un director general, bien seamos un responsable de área de marketing o bien seamos un responsable de recursos humanos. Bueno, pues muchas gracias, Alberto, Nico, David. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en este webinar. Y como decíamos, os mandaremos a lo largo del día de hoy o mañana por la mañana el enlace del webinar y la información del curso que os hemos comentado. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Un placer.